¿Por qué nuestros parientes, los animales, no exhiben una lucha cultural semejante? Pues no lo sabemos. Muy probablemente algunos de ellos, como las abejas, hormigas, termitas, han bregado durante miles de siglos hasta hallar esas instituciones estatales, esa distribución de las funciones, esa limitación de los individuos que hoy admiramos en ellos. Es característico de nuestra situación presente que nuestro sentimiento nos diga que no nos consideramos dichosos en ninguno de esos estados animales y en ninguno de los papeles que en ellos se asigna al individuo. En otras especies, ¿acaso se haya llegado a un equilibrio temporario entre los influjos del mundo circundante y las pulsiones que libran combate en el interior de ellas? De esta manera, a una detención del desarrollo. En el caso de los hombres primordiales, probablemente un nuevo embate de la libido provocó de contragolpe una renovada renuencia de la pulsión de destrucción. Pero no hay que preguntar demasiado acerca de cosas que todavía no tienen respuesta. Nos acude otra pregunta más cercana. ¿De qué medios se vale la cultura para inhibir, para volver inofensiva, acaso para erradicar la agresión contrariante? Ya hemos tomado conocimiento de algunos de esos métodos, pero al parecer no de los más importantes. Podemos estudiarlos en la historia evolutiva del individuo. ¿Qué le pasa para que se vuelva inocuo su gusto por la agresión? Algo muy asombroso que no habíamos colegido, aunque es obvio. La agresión es introyectada, interiorizada, pero en verdad reenvía a su punto de partida. Vale decir, vuelta hacia el propio yo. Ahí es recogida por una parte del yo que se contrapone al resto como superyo y entonces como conciencia moral. Está pronta a ejercer contra el yo la misma severidad agresiva que el yo habría satisfecho de buena gana en otros individuos ajenos a él. Llamamos conciencia de culpa a la tensión entre el superyo que se ha vuelto severo y el yo que le está sometido. Se exterioriza como necesidad de castigo. Por consiguiente, la cultura yugula el peligroso gusto agresivo del individuo, debilitándolo, desarmándolo y vigilándolo mediante una instancia situada en su interior, como si se tratara de una guarnición militar en la ciudad conquistada. Fragmento de El malestar en la cultura del señor Freud. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les baila? ¿Todo bien por acá? Un gusto, como siempre, presentar a esta gente que me acompaña. Ya están bailando del otro lado. Arrancó el viernes. Saluditos para Anto, para Feli, para Mati, para Diego, que los veo por ahí. Esa. ¿Cómo están bailando? Supongo que en algún rato va a aparecer más personajes de Psiquis por ahí, por esa pecera. Así y es. La gente que me acompaña acá adentro, por este lado está Juaco. Buenas, ¿cómo están? Tuki, por este lado Tanasa. Oli, ¿cómo están? Por acá Gaia. Buenas, ¿todo bien? Y muchas gracias como siempre a la facultad por darnos este espacio en donde hacemos divulgación de psicología y salud mental. Por cierto, muy bien lo que pasó en el programa pasado, que le dieron un espacio a la prevención del suicidio, que estamos en estas épocas. Es una cosa de todo el año claramente y de todos los años, pero bueno, está bueno esa cosa que se engloba en una fecha particular para darle más exposición, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, yo estoy... hoy vamos a hablar de culpa. Nada de eso. Escriban por ahí al chat de qué se sienten culpables o de qué no se sienten culpables, también es válido. También. Cualquier cosa, el teléfono de la radio es 221-554-9735. Repito, 221-554-9735. Y nuestras redes, @psiquisperio. Nos pueden ir a seguir por ahí. Si no nos siguen, háganlo en este momento. Denle clic. Clic, clic, clic. Y nada, arranquemos. Bien. Sí, empecemos con Diego, que está en la pecera, que va a empezar con avisos parroquiales. Ahí va. Diego, por No favor. estaba listo, ¿cómo está? Presente, Bien, diga estaba presente, haciendo Diego. cosas de producción todavía. ¿Cómo les va? Esto está un poco suelto, así que voy a sostenerlo. Nada, justo agarrándonos del tema que estábamos hablando, de lo que estaba comentando Luis, estamos en el mes de la prevención del suicidio, la prevención como en este tipo de circunstancias. Tenemos dos imágenes que en realidad son para una jornada de prevención que se va a realizar en el Carcachov este día miércoles. Es una jornada de prevención de suicidio adolescente que se va a hacerse a cabo este miércoles. Nada, nos parecía importante como nombrarlo, aprovechando que es el mes que se
como dice Luis, se engloba la circunstancia, pero entendiendo que es algo de todos los días. ¿Querés pasarme? Le digo a Mati, esto es producción en vivo, que se sepa. Mati, ¿me pones la barra, por favor? Nada, con los números de salud o lugares a donde se pueda llamar. En casos de crisis creo que es importante tener conciencia y mantenerlo. Probablemente estemos con el capítulo con eso pasando todo el tiempo para que quede en acta. Y nada, eso sería lo primero. Es una jornada de reflexión y de cómo poder pensarnos para prevenir circunstancias con nuestros cercanos, no tan cercanos o conocidos, sabiendo que al final la decisión siempre está en las personas de querer llevar a otro lado. Eso, arrancamos por ahí. Bien, gracias Diego, muy importante charlar de esto en estos tiempos. Y bueno, yo quería continuar un poco porque esta semana, también en un contexto internacional muy agitado, bueno, tenemos a la Global Summit Flotilla, que es la conocida flotilla de un montón de barcazas que están navegando hacia Gaza en medio de amenazas, pero contando con un gran apoyo internacional para llevar justamente ayuda humanitaria a la franja de Gaza, y que además esto se enmarca en medio de una coyuntura internacional donde se están haciendo boicots, se están haciendo movilizaciones, donde distinta gente está accionando justamente en contra del genocidio que está ocurriendo en Palestina. En medio de eso, también en la semana, bueno, en Argentina, semanas muy agitadas en medio de las elecciones, pero muy importante, se aprobó la ley de discapacidad en el Senado, o sea que está listo, así que es muy importante y reivindicar la tremenda pelea que han llevado los colectivos de discapacidad, los usuarios, trabajadores, bueno, muy importante y con un gran apoyo de toda la gente acá en Argentina. Y en medio de eso también se está dando una dinámica muy interesante, o sea, hay muchas luchas obreras en distintos lugares del país, entre esas Río Grande, con asamblea y protesta de metalúrgicos contra BGH, que lo están precarizando, despidiendo. Y una situación en el país donde esto se replica por parte de las patronales, o sea, también tenemos a trabajadores de Ternium Siderar, que es la fábrica más grande del país, que también ha estado recibiendo ataques tremendos de Roca, que es el segundo empresario más rico del país. Bueno, entonces, y los tipos se están organizando todos estos días con un paro que ya lleva 16 días, si no me equivoco, justamente contra los ataques por mejores condiciones. Y al mismo tiempo también, bueno, se están dando protestas en Cerámica ILVA, frente a 300 despidos en todo lo que es el parque industrial de Pilar. Esto un poco para... Sí. ¿Una semana de paro llevan? Más o menos. ¿2 semanas, digo? Claro, los de trabajadores Ternium Siderar, sí. Ah, mira, un montón. Sí, y bueno, lo interesante también es como que se da en medio de un contexto donde el gobierno está muy mal, donde, bueno, intentó cerrar la campaña en Moreno, y bueno, fue muy poca gente, o sea, en contra de los que los tipos querían. De hecho, intentaron organizar por medio de cierta gente que tenían ahí, que fueran 10.000 personas pagándole y todo, y ni así pudieron llenar, o sea... Alguna gente dice que fueron 1.000 personas, otros 3.000, el gobierno intenta levantarlo mucho más, pero la realidad es que ahí la imagen, los videos, que bueno, ahora mismo no los tenemos, pero mostraban mucho de eso, o sea, muy poca gente, y bueno, que esto sigue siendo en medio de los escándalos de las coimas y de un montón de audios que van saliendo, que incluso... Bueno, como los jueces decidieron que esos audios no se podían pasar, lo más interesante es que en otros países, como Uruguay, están pasando los audios, porque ahí no puede llegar el sistema judicial argentino. Bueno, y en medio de ese cierre de campaña, mucha gente enojada, mucho malestar social, le tiran piedras, brócoli. Bueno, sobre todo brócoli en realidad. Sobre todo brócoli, que ha sido una expresión muchas veces de enojo contra ciertos sujetos políticos, que para mí es como una demostración humillante hacia tipos que literalmente juegan con las necesidades de la gente. Y bueno, y ya terminando esto, bueno, se vienen las elecciones, así que muy importante, se votan diputados, senadores, concejales, consejeros estudiantiles, así que nada, me parece que en el marco también de la situación es muy importante ir a votar, es uno de los pocos momentos que tenemos cierta incidencia en la política. A mí no me gustaría que fuera solamente así, me gustaría que fuera mucho más, pero estos momentos hay que aprovecharlos, me parece. Sí, coincido. Totalmente. Y ese día además hay luna roja,
Así que Ah, ya tiradas saben, astrológicas. sí, tienen que ver la luna porque aparte se va a ver mucho, así que tienen que aprovechar porque son esos momentos que nos da, no sé, La naturaleza. Sí, que son hermosos de aprovechar. Y por último quería hacer un pequeñito homenaje porque se cumplen 50 años de la masacre de La Plata, que fue todo, esto pasó, fue hace varios años, ¿viste? Cuando se empezaban a orquestar todo lo que, bueno, cuando ya estaban orquestadas todo lo que eran la AAA, la CNU acá en La Plata, que era todo era como la AAA de La Plata, que justamente fueron a atacar, a secuestrar, a desaparecer a un montón de militantes que se organizaban en pos de cambiar la sociedad, que de hecho en ese momento se iban a solidarizar con trabajadores, no me acuerdo específicamente dónde eran, pero bueno, en medio de eso es que hacen esto contra 8 militantes del PST, que bueno, es un partido en ese momento muy importante de izquierda que estaba en ese momento luchando por todo lo que había, ¿no? De esa emergencia que surgió al calor del Cordobazo. Así que nada, muy importante también reconocer y homenajear esto que sucedió hace tantos años y bueno, retomar un montón de peleas porque en esos momentos también se hablaba mucho de la salud mental, que es muy importante pensarlo porque habían pruebas piloto de cosas que eran muy innovadoras para la época y que los tipos pensaban mucho cómo hacer dispositivos enfocados en las necesidades, en las problemáticas y en las luchas que habían en esos momentos. Así que nada. Sí, desde lo colectivo y no tanto desde lo individual. Totalmente, sí, de hecho tenía algo también de esa idea de cómo generar dispositivos que ayudaran a la recomposición de los lazos sociales o a fortalecerlos. Claro. Sí, sí, sí. Vemos mucho de eso en corrientes actuales de la psicología, una materia de tercero que tenemos en la Facultad de Psicología UNLP para quien le interese. Y bueno, esos serían los avisos parroquiales entonces. Muchas gracias, Joaco. Muchas gracias. No, gracias. Por mi culpa, por mi gran culpa. Gracias por estar ahí a la gente que está mandando mensajitos. Dejen sus mensajes de que se sienten culpables. Por ahí ya vi un par. Poco a poco los vamos a ir viendo en pantalla. Ahí está, ese coso 07 nos dice, me dio culpa de venir al programa. Viene ahí. Ojalá ahí. todos sean como él. Se sientan culpa. Dice, acá- sí, por favor. Acá hay un mensaje muy lindo que dice: dejé la culpa gracias a la terapia, gracias a los psicólogos y a los psiquiatras y a mi trabajo interno. Muy hermoso. Hoy vamos a hablar un poco como de cómo salir de esta culpa. ¿Se puede? Se puede. Se puede. Se puede. Es ¿Podrán? necesario. Queremos. Bueno, sí, vamos a ver la culpa. Claramente vamos a tratar de meterle la mecha ahí psicológica al asunto. Porque psiquis. Y empezamos. Empezamos. Vamos primero a aclarar un poco. Nosotros tomamos dos distingos de culpa. Primero pensamos en la culpa más objetiva, que se puede decir, tipo, no sé, en un juicio alguien es culpable. Hay algo en lo real que se ve de que alguien es culpable de un hecho. Se puede reparar, se puede disculpar, no se repara, pero hay algo en lo real. Después lo distinguimos con la culpa más bien subjetiva, que más allá de si esta persona hizo o no hizo algo en lo real, lo pensó, lo que sea, hay una culpa interna, intrasubjetiva en el sujeto, de la que a veces no puede escapar o sí, pero es más bien interna. Sí, exacto. Serían esos dos tipos de culpa. Sí, respecto a la primera, está bueno, estuvimos por ahí charlándolo con Diego también, de cómo fue como empezó prácticamente el sistema de punibilidad, ¿no? De cómo pagar las culpas objetivas, digamos, como los delitos, diríamos de otra manera, ¿no? Más cerca del marco legal. Y estaba bueno, no sé si Diego está por ahí agarrando el micrófono, me parece que lo quiere contar, mándele perrito, ¿le quiere contar? ¿No? Nada, era reinteresante como que hablábamos de... En algún punto era una culpabilidad más directa. La persona que cometía el delito frente a otra, esta persona era quien decidía cuánto tiempo iba a pagar esa condena, ¿no? ¿Cuánto Claro, tiempo? como que la persona victimaria sería, Sí. decide... No, la víctima. al revés, Hola. ok, Al la revés. víctima, bien, Ya, bien. bueno, sí, Me voy. confundí Mándele, yo. mándele. No, que en un texto de Foucault se llama la historia de la subjetividad y la forma jurídica. Él hace un estudio a largo plazo de cómo va, a través de la justicia, o lo que él llama justicia, va evaluando cómo es la historia del sujeto.
y se mete de pleno con esto de cómo se generan los castigos, por decirlo, antes de vigilar y castigar. Plantea que en Inglaterra, antes de la creación de las cárceles, creo que es 1600, me puedo equivocar el año, pero es por ahí, que en las correccionales, donde existía ya la policía, o en realidad el aparato, se usaba más la figura del sheriff en realidad, no es sheriff la palabra, pero la figura de quien estaba a cargo de la seguridad del espacio. Si alguien, no sé, Luis cometía un delito en mi persona, yo iba y le decía, Luis me robó. La justicia trataba de esclarecer los hechos velozmente y una vez confirmado eso, todo en días, bueno, Luis pasaba al calabozo a quedarse ahí hasta que yo, quien determiné que Luis me había robado, decidiera que Luis podía salir de su castigo porque yo ya consideraba que él había aprendido. Esta lógica de como... El perdón. Claro, En esta El secreto lógica de de sus aprender. ojos, Bueno, ese es pasa un eso. gran ¿Qué caso. pasa en el secreto de sus ojos? Una piba la violan y la pareja de esa piba se encarga de buscar al tipo, porque al tipo como que no lo meten en cana, ni investigan ni nada, o investigan pero queda en la nada, cierran el caso, qué sé yo, y él se encarga de buscar a la persona que ya sabía quién era y le construye una cárcel en su casa súper lejos, tipo en el campo, y lo pone él preso. Claro, monta una cárcel personal. Claro, sí. Y sumado a eso también como el viaje en el que entra el victimario, que se supone que es un viaje reflexivo, ¿no? De la persona se supone que, o ese es el sentido que hay en las cárceles, de un aislamiento del mundo social para poder tener un tiempo a solas y con sus propios pensamientos reflexionar y llegar a una idea superadora de lo que había hecho, ¿no? Como en ese sentido Claro. la culpa más en este plano objetivo. Y Claro. como para poder sentir lo que el otro sintió, ¿no? Claro. Perfecto, perfecto. Bueno, y en el lado más subjetivo, nosotros pensamos mucho desde la idea freudiana del super yo, que es como la internalización de la ley, de las normas, de lo que La se debe cultura. ser, lo que no se debe ser. Y bueno, hay todo un entramado en el super yo que a veces se vuelve bastante severa la Sí. cuestión. Así es, yo acá traje algunos apuntes de El malestar en la cultura, que es el texto que leyó Freud, ¿no? Gracias. Luis, acá, disculpen chicos, hoy dormí Invitado poco. especial Freud. Literal. Bueno, él va a decir que justamente la conciencia de culpa es una tensión entre el super yo, esto que comentó Gaia, y el yo sometido, ¿no? Y que se va a exteriorizar, que es lo que me parece bastante interesante, como necesidad de castigo. Y acá está como esta otra cuestión, ¿no? Si bien a nivel objetivo hay un castigo, ¿no? social, que después, bueno, sabemos que la ley funciona, la justicia funciona Falla una banda, así, sí. mazo, por eso también está la cancelación, como sí, los scratches, como toda esta cuestión. Si bien a nivel objetivo sucede eso, a nivel subjetivo hay algo como que uno mismo se pone el castigo. Podríamos pensar qué castigos nos ponemos ante las culpas que sentimos. Sí. Y también lo que dice Freud es que la culpa nunca es consciente. También hay un sentimiento de culpa inconsciente que tiene que ver con sentirse culpable y no saber por qué o de qué. Claro. Eso es como para pensar, si ustedes quieren ir comentando en Twitch, que si les pasa, no vamos a entrar en profundo en las vidas íntimas de cada quien, pero bueno, si nos quieren contar... O sí. O sí. Por ahí hay otro comentario. Sí, perrito, mándele, no mándele. No, que estaba bueno porque me quedaba pensando, incluso por todo de la culpa. O sea, yo creo que hay algo muy importante que es justamente el trabajo de poder entender por qué siento esto o por qué llego a esta culpa, que me parece, eso nos permite también en tener empezar a trabajar una posición subjetiva que vendría a ser la manera, ¿no?, en que yo transito cierto malestar. Y me parece como eso muy interesante en el sentido de que yo creo que hoy incluso estamos en una época que esto se tomaba mucho, me parece, en psicosocial, de la idea de que el capitalismo también produce formas de desear. Entonces que hay un deseo muy vinculado con las exigencias propias también de la productividad, del no trabajo lo suficiente, no produzco lo suficiente. Bueno, que se liga un poco también a lo que hablábamos el capítulo anterior cuando hablábamos mucho del tiempo. Bueno, hay cosas, me parece, similares para abordar y pensar. Y bueno, me gusta mucho pensarlo desde el psicoanálisis, de eso de pensar de dónde viene, por qué me siento así,
y empezar a poder desde ahí adoptar una posición subjetiva distinto a esto, que me parece es parte de hacer consciente de dónde proviene. Sí. Y también un poco, y aquí ligado un poco al marxismo, también de entender, ¿no?, que también hay algo más social, más estructural, y no es solo una cosa mía, o sea, hay algo subjetivo de lo que construyo yo, pero hay algo que también me da lo social, el sistema, bueno, que se aborda mucho en el malestar de la cultura, más desde el psicoanálisis, ¿viste? Sí, Sí. que desde el psicoanálisis quizás como que lo vería más como que el deseo es algo más de eso subjetivo que a veces se reprime porque va en contradicción con ese ideal que supuestamente tengo que ser según las normas, lo que me dijo mi familia, y cómo ese deseo entra en contradicción con el super yo, con lo que tengo que ser, y ahí genera un conflicto. Aunque no haga eso que deseo porque me da culpa, igual persiste Sí, el claro. sentimiento de culpa, incluso inconsciente. Claro, eso Claro. sería más con Freud. Eso sería Claro. más con Freud, como Porque- que el deseo sí. lo liga más a lo subjetivo. Claro, porque no aclaré, pero claro, yo lo estaba pensando más desde Lacan, Ok. un poco ok. desde ahí, ¿viste? Desde Bien. el goce y todo eso. Más Claro, claro, como desde que los- hay diferentes... Claro. Bien. Sí, porque Lacan hace una relectura siempre de la obra de Freud, entonces Sí. como que va a ir, la va a complejizar o la va a ampliar. Claro. Con lo que decías vos, hay algo que encontré en mis resúmenes del malestar en la cultura y me pareció interesante mencionarlo, que Freud se pregunta cuál es la génesis de la conciencia de culpa y sobre todo se enfoca en la angustia frente a la autoridad también, que se relaciona con esto. Y bueno, vuelvo a mencionar esto que decía Gaia, ¿no? Que uno se siente culpable cuando hace algo malo, pero también cuando no lo hizo, pero sí tiene la intención. Y él ahí tira una premisa que es que la influencia ajena determina lo que debe llamarse malo y bueno, en tanto lo malo, en un comienzo, es aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida de amor. Claro. Eso me parece como re interesante, la cuestión de la pérdida del amor, ¿no? Tal vez en momentos en los que nos sentimos culpables se juega algo de, por ejemplo, con respecto con un otro, se Sí. juega el que si yo hago esto puedo perder el amor de la otra persona. Claro. Eso me pareció como interesante para traerlo, ¿no? Entonces va a decir que la angustia es frente a esa pérdida de amor, ¿no? Esa angustia que genera el sentimiento de culpa. Sí. Sí, después otra cosa también que dice Freud es que hay cierta agresividad que uno a veces como quisiera proyectar a lo exterior y como no puede hacerlo se introyecta en la misma persona y ahí es donde nace, creo que sería la necesidad de castigo, no me acuerdo si conceptualmente era así, pero un poco viene de eso, de no poder enfrentar la realidad porque no es ético hacerlo. Sí. Entonces, Claro. como la culpa se empieza a relacionar con la renuncia. Claro, pero yo entiendo, estoy a favor, Ujú. pero ¿cuál sería la pregunta? Que no tengo la respuesta, pero Ujú. la pregunta sería, si eso es así, ¿por qué hacemos lo que hacemos para después sentirnos culpables? Para no perder el tenemos amor. un reel de eso. ¿Podemos reír de eso? Para no Tenemos- perder el amor podría ser. ¿O Claro. no entendí bien la pregunta? Claro, como se supone que hay un límite, ¿no? Conocemos Sí. los límites Sí. Sí. y en algún momento los transgredimos para después sentirnos culpables por haber transgredido ese límite, ¿no? Claro. También, Claro. Pero ¿por qué lo hicimos entonces? también el deseo empuja siempre, porque es una pulsión que no se puede evitar. Entonces siempre va a dejar un deje ese deseo. Aunque lo haga o no lo haga, lo voy a hacer capaz porque empuja. Y bueno, eso, es pulsión. Tenemos un reel que está bueno para pensar eso. Bueno, Podemos verlo. El reel número 1 del doctor Chinaski, que sepan que en YouTube tenemos una entrevista que le hicimos a él en la Facultad de Psicología, así que vayan a YouTube ahora, pongan Psiquisperio, síganos, suscríbanse, pónganle me gusta al video. Chivo, chivo. Bueno, antes de ver el video, digo unos comentarios, así Dale. cerramos un poquito. Silvia dice, de ahí Foucault crea la cárcel llamada Panóptico para que cada preso sea observado en su totalidad. Esto va en relación en la culpa objetiva que venían diciendo los chicos. Y después, en relación más a la subjetiva, dice, a veces uno siente culpa en la crianza de los hijos. Vamos a retomar un poquitito ese tema después en Abrodebate. Sí, exacto. Así que bueno, gracias por los comentarios. Después seguiremos leyendo y vamos a ver este video que trajo NASA. El culpable no siente culpa.
El culpable, eso, tiene miedo que lo agarren, ¿no? Y el neurótico es un inocente que siente culpa, es decir, que se autopercibe culpable, ¿no? Porque la culpa no tiene objeto, la culpa inconsciente, la que nos interesa a los psicoanalistas, ¿no? No tiene, es como la angustia en eso, no tiene. Entonces vos no sabés por qué sos culpable. Freud llega a decir, hay quienes van y cometen un delito pequeño para ligarle esa acción, ese objeto sería, a la culpa y así aliviarla. Entonces Freud escribe un texto que se llama Los que delinquen por sentimiento de culpabilidad. No es que vos sentís culpa porque choreaste porque sentías culpa. La culpa es algo que solo siente el inocente. El culpable no siente culpa. El culpable... Bueno, ahí está el doctor Chinaski. Creo que te respondió un poco, ¿no? Sí, saluditos al doctor Chinas, que espero que algún día nos encontremos de vuelta. Sí, para mí eso es complejo, como eso, es mucho de la psicología y de las cosas psíquicas, ¿no? De cómo las cosas de repente en algún punto parece que coinciden, pero a la vez no, como que no hay una fórmula mágica para expresar o sentir ciertas cosas, pero Claro. bueno, está ahí la culpa. Como que Chinaski decía que la culpa entonces como que está ahí flotante, no tiene objeto y si puede encontrarlo, lo va a agarrar. Claro, como que termina haciendo algo para saber de qué se siente culpable antes de no saber de dónde viene la culpa, ¿entendés? Como Porque es hago un esto, poco entonces ya sé inconsciente. que soy culpable de esta acción y Sí. no me quedo divagando en que, o con esa angustia de, che, no sé en realidad por qué me siento culpable. Claro, lo liga, Exacto, sí, sí. dijo ahí él. Lo liga totalmente. Sí. Sí, hay algo también como de esa compulsión a repetir. Ujú. Claro. Sí, Como para poder encontrar eso no ligado. Claro. Ujú. bien. Bien. Bueno, continuamos. Excelente. Sí, tenemos más reel. No sé si quieren que pase el otro ahora Pasemos el otro, o sí. conversamos otras cuestiones. A Sí, ver. mandémosle. Bueno, vamos con el segundo reel de Silvia Bleichmar, ni más ni menos. Caracteriza precisamente por haber producido un daño en un otro. Por eso es ridículo que la gente ahora diga, tengo una culpa, ahora me comí 6 facturas. ¿Culpa de qué tiene? ¿A quién le hizo daño? No se dan cuenta la malversación del concepto de culpa. La culpa tiene que ver con lo que uno le hizo a otro. Por eso el eje de la culpabilidad que plantea Freud en relación al Edipo es un eje constituyente. Es un eje que tiene que ver con que mi derecho hacia el otro se tropieza con aquello que el otro demanda de mí, y esta demanda es lícita en la medida en que yo puedo reconocer la alteridad que la guía. En ese sentido, entonces, el problema nuestro es la revisión del concepto de culpa, no como concepto sofocante y destructivo, sino como algo que tiene que ver con la alteridad. La culpa se caracteriza. Bien. La Nos señora. adelantó el debate. La señora Silvia Bleichmar. La señora Silvia Bleichmar. Me encanta esto que dice como que, bueno, si bien podemos vivir la culpa a nivel subjetivo con mucha pesadez y angustia y tristeza y todos esos sentimientos, al mismo tiempo también tiene que ver con un registro del otro, ¿no? Ujú. O sea, la culpa al final, en un punto, digo, habilitaría a, ok, reconozco que estuve mal en tal accionar y que mis acciones pueden dañar a la otra persona. Como Sí. que tiene algo de copado en ese sentido. Desde acá, desde la pecera, voy a poner el debate y digo, no estoy de acuerdo con lo que dice Silvia Bleichmar. A ver. Porque muchas veces la culpa no necesariamente es por la malversación hacia un otro. Ujú. Porque, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito a la columna que estoy tirando de las citas. A veces cedo a una cita y siento culpa propia por el hecho de haber tenido una cita fallida en este sentido, ¿no? Entonces digo, uy, ¿cómo fue posible que yo haya dado pie para tener esta cita que fue tan horrible, por así decirlo? Claro. La pasé tan mal. Y de repente fuiste cediendo y despertaste en la cama de alguien que capaz no querías. Y no es por haberle hecho a alguien malo al otro, ¿no? Sí. Si no, es algo a uno vos. propio. Sí. La dejo Pero ¿no picando. crees que igual tiene como esta potencia de empezar a registrar los actos que uno hace? Sí, completamente. Que el acto sí tiene un registro, pero Claro. no necesariamente tiene que No atravesar siempre, hacia el no. otro, sino que Claro, la culpa a veces estoy de también es acuerdo. interna. Sí, a veces es algo que ni siquiera tiene sentido. Va, no sé, Sí. digo, no tiene sentido. Pongo mi ejemplo. Mi ejemplo que yo traje hoy es la culpa de ser proveído. Esa es la forma en la que lo nombro. Que es básicamente la forma en la que viven muchos estudiantes en la ciudad de La Plata, que la mejor, nada en contra de ellos, Tuki, mándenle, bien ahí que reciban las mensualidades de sus No, padres no que puedo, trabajan en Luis, algún no. lugar del planeta.
Y llega aquí el dinerito, tuki, paga el Es arriendito, horrible. compra comidita. No, repiole, yo como que no tuve mucha oportunidad de que eso sucediera. En algún Claro. momento de la vida sucedió esporádicamente. Pero he notado mucho hablando con gente que estudia en La Plata, que es proveída por sus padres, el sentimiento de culpa de que sus padres lo mantienen. Claro. Eso es re notorio, eso es una cosa que se marca una banda. Y como dice Feli, es algo que no le están haciendo mal. Hay un O sea, en registro algún del punto otro. solo, claro, es un registro del Sí, otro, pero no es porque estén Después ya está. afectándolos directamente en alguna manera a ese padre. Y la saludo a Silvia, que decía algo que era por el estilo, como de, hay algo estoy en deuda con mis padres porque están sacando algo de ellos para mí. Claro. Además, siento que Silvia como que excluye la posibilidad de sentir una culpa, porque ella puso el ejemplo de una dieta, como siento culpa por no seguir la dieta y eso es personal y la culpa es con un otro en realidad, entonces no tiene sentido que usemos la palabra ahí. Pero para mí siempre hay algo del entorno interiorizado, que quizás el entorno te dijo que tu ideal sería, no sé, seguir determinado peso o seguir determinadas rutinas y no lo estás haciendo. Como siento que sí hay algo ahí que tiene que ver con algo introyectado de lo externo. Claro, sentirlo es el reflejo de que algo se introyectó. Sí, Pero este ejemplo va por el lado de que no es algo en lo real. No Claro, es un mal no es algo en lo explícito hacia alguien. Incluso eso, yo digo, como el padre accede a eso. Sí. Como no creo que lo haga por obligación, incluso desde su bondad de padre, como proveo a mi Ajá, hijo sí. y lo ayudo en y su quizás le da aventura. satisfacción. Igual Claro. depende, o sea, a mí particularmente no sé si es que voy a hablar de mí, como que sí, porque vos estás hablando de mí, yo hablo de mí. Sabemos de qué estamos hablando. No es la culpa de que me provean, o sea, no va tanto por ahí, sino capaz que tiene que ver más conflictos personales con qué estoy haciendo yo mientras tanto, ¿entendés? Claro, Sí. sigue Pero estando no un es poco que en vos. sienta que les estoy sacando algo de otra persona, ¿entendés? Porque lo revivo como herramientas para así crecer. Por eso es como muy cada quien cómo la vive. Sí. siento. Pero- Igual creo que también sigue siendo una respuesta a una demanda también. Y esa en sí. no poder cumplir esa demanda también viene ese sentimiento de culpa. Claro, viene el re, ideal ahí. re. Por eso hay que ver, ponerle nombre a la demanda, ¿no? Como Sí. de cada quien. Claro. Y también fijarte qué tan en lo real está esa demanda, como dice Luis, ¿no? Porque capaz lo hablas con tu papá y tu papá te dicen, che, a mí me está haciendo re feliz que vos puedas seguir la carrera tranquila, que no tengas que trabajar, en otro momento lo harás. Y poder decir, basta con este pensamiento, con este sentimiento de culpa que no va a ningún lado, es muy complicado. Claro, sí. Sí, es muy Sí, complicado. total. Eso por mi lado. Eso Sí. por un lado. Igual, en relación a esto de... Lacan decía algo, ¿no? Habíamos traído. Sí, pero siguiendo con lo del registro del Dale. otro, Hmm. podemos hablar un poco de si alguna vez alguien les hizo sentir culpa, De algo que no nos sentíamos culpables. que no se sentían culpables, sí. No, yo sí no me siento culpable, no me siento culpable. Eso está muy bien, muy ordenada. No sé qué Nah, también yo está. sí. Vos me decís, vos hiciste esto mal y yo, bueno, Ya está, dale, lo está hice. bien, Claro. pegame. Efectivamente lo hice mal. ¿Cuál será mi castigo? Vos decime, no sé, lo que quieras. Pero también está ¿Ustedes qué piensan, chicos? Que si alguien me ha hecho de sentir culpable. Y vos Sí, no te sentías Y vos no te culpable. sentías, ponele, vos no te Eh. sentías culpable. Y la otra persona te como. Te quiere hacer. Sí, pero creo que en situaciones afirmativamente era culpable, como... Ah, ok, tipo, te Tenían hicieron... razón. Claro. Claro, la culpa Puede ayudó pasar. ahí a ver el otro. Sí, que eso, no sé si está mal o bien, pero a veces uno no registra del todo ciertas cosas que de repente aparecen de la nada, así saltan a escena y uno como, me parece que tiene razón. Sí, pero ¿no te ha pasado? O sea, coincido, me ha pasado lo mismo, pero en otras cosas no. En otras cosas otras he cosas creído no. que, digo, che, no. No, y no me vas a no convencer. puedo ser culpable de eso, ¿entendés? Claro. Tipo, como que no. Claro. Y alguna vez los... Perdón, Juan. No, que también me quedaba pensando en eso. Yo creo que sí hubo gente que me hizo sentir culpable. O sea, como lo que pienso a raíz de eso. Por un lado, pienso que es más sano que intentar hacer sentir culpables a otros, es intentar poner en palabras por qué uno actúa de cierta forma o dice cosas o lo que sea. O sea, me parece que es más sano y va más en el lado de
poder trabajar en aquello que uno la puede estar pifiando o puede estar, o sea, haciendo las cosas capaz no de la mejor manera posible. Y a la par, hoy, o sea, justo antes estábamos allí en Sico, estábamos hablando con una amiga, pero como que venía hablando también mucho de bueno, cuando me acordaba, viste, cuando estaba yendo al Sico y todo eso. Y como que también, ahora pensando en la culpa, pensaba, claro, yo también tomé un cambio de posición subjetiva, o sea que más allá si hay alguien que intenta sentir culpable, más allá de esto que decía antes, de la forma sana de transitarlo, de decir las cosas, de ponerlo en palabras, me parece que uno también tiene que ser más sujeto de poder decir, y esto, disculpame, esto no es así. Claro, a eso iba yo. Claro. Sí. Y eso me parece como que está bueno, es un cambio subjetivo. Después yo creo que innegablemente va a ocurrir que van a haber cosas que nos van a hacer sentir culpables. Más allá, capaz la persona no lo quiere hacer, pero sí subjetivamente yo me lo tomo de cierta manera. Y me parece que uno ahí tiene que hacer el trabajo más de esto, de poner en palabras y decir... Bueno, más allá de la culpa o no, o sea, ¿qué puedo tomar de esto y decir, bueno, quiero transformar algo de esto de lo que soy hoy para justamente mejorar tanto yo, mejorar mis relaciones, mis vínculos y todo eso? Claro. Sí, de hecho se diferencia mucho la culpa de la responsabilidad, ¿vieron? Como que se abre ese debate de que la culpa tal vez te deja más inactivo, como en el lugar medio del regodeo de sentirte mal, qué sé yo. Y hacerte responsable supondría, según lo que he escuchado, reels y eso, como una posición más activa. Claro. Algo como para pensarlo, ¿no? Sí. Bueno, como hacerte cargo y no tanto darte con el látigo que te pone en una posición más de queja y no más de protesta, de decir, sí, bueno. Es un poco pasivo. Bueno, Lacan en relación a esto dice algo que a debatir igual a mí me parece muy interesante, que dice que de la culpa se sale ejerciendo el deseo. Él habla de cómo el análisis nos permite encontrarnos con eso pulsional, que siempre va a seguir insistiendo, hagámoslo o no lo hagamos, nos va a seguir insistiendo el deseo, encontrarnos con él y empezar a ejercer desde ese lugar, encontrar un equilibrio, obviamente, entre el otro, no hacer daño, pero y el deseo, y poder decir, che, yo no quiero, che, yo no puedo, che, yo no estoy para esta, che, no sé, en un vínculo, la verdad que me quiero separar, ya sé que esto te va a hacer daño, pero yo necesito separarme. Y cómo esto, responsabilizándose con amor, asumiendo lo que queremos, podemos salir de ese sentimiento de culpa. Sí, yo por ahí como retomando desde el principio hasta ahora que estamos casi llegando al final, me parece loco igual de esto de pensarlo de manera más macro, ¿no? A nivel social. Como que de alguna manera se supone que hay ciertos consensos a los que hemos llegado, que no creo que sea así, para mí son consensos muy limitados, mucho más en esta época donde todo es debatible y todo es una discusión eterna. Como esa culpa entonces empieza a borronearse un montón, porque hay un montón de personas que empiezan a concebir ciertos actos como no desde la culpabilidad, como... Por esto pienso esto complejo de rescatar a un otro en la culpa, ¿no? Diría señalar, pero a veces cuando se va desde la razón es señalar a un otro desde la culpa, ¿no? Como, hey, estás haciendo esto y esto no debería ser así. No está bueno. Pero como se desfigura tanto esa culpa a nivel social de que de repente hay morales y no un concepto general de moral en nuestro interior, no como en la época de los 10 mandamientos, como todos sabemos que son los 10 mandamientos y nadie viola los 10 mandamientos. Pero ahora es como tan fragmentado eso que se hace muy difícil, pienso yo. El multiverso. Claro. Claro. Sí, está complicado. Y yo creo que es encontrar la conversación con los vínculos, ¿no? Como poder encontrar cierto consenso. Está bueno lo que traes porque me quedo pensando también quién construye la moral. Claro. Como esa idea también, yo en particular, ya sabemos que soy, pero la pienso mucho en términos de clase. Entonces para mí siempre el sistema intenta como imponerte ciertas normas y una moralidad que también es muy funcional a uno sentirse culpable de rendir, de la exigencia, de bueno, lo que decía antes, de producir, ¿viste? Y me parece como que son cosas que son muy funcionales para que nosotros sigamos haciendo y viviendo la vida tal cual está.
Y también retomo esto que decía Gaia, como poco de ser un sujeto más activo, de cuestionarlo y de dar un paso adelante para posta hacer algo distinto de eso y no hacer cosas por culpa. Claro. Acá ese coso pregunta, ¿qué función tiene la culpa? Y yo creo que sí es la función de registrar a un otro. No sirve para nada. El tema es la culpa neurótica. Claro. Esa, no sé, carcomerte la cabeza. Literal. Preocuparte. Claro. La neurosis se dice como que la neurosis siempre intenta concebir algo como lo bueno y lo malo, y trata de encontrar eso que es plenamente bueno, y que eso plenamente bueno a veces no existe. Entonces ahí es donde entra la neurosis, que no para de rosquear con la culpa. Y el arrepentimiento, ¿no? Como, si hubiese hecho así, si hubiese hecho así, como si en realidad, como si pudiera salir todo acorde a como uno lo espera. Sí. Y para mí se relaciona con la moral, que es lo que vienen diciendo. Y pensamos, ¿cuándo nace la moral? O sea, ¿cuándo piensan ustedes que nació eso? ¿Vos lo pensarías del capitalismo? No, mucho antes. Las religiones. La religión. Pero no sé, antes ni idea. Sí, la mucho verdad. antes. Sí. Y es que un regulador. Antes de Cristo seguro. Sí. Porque por eso los crucificaban, ¿no? No sé, tiro ahí en data en cualquier cosa. Se me ocurre, ¿no? Eso se me ocurre como que en la crucifixión había algo de la culpa, ¿no? Como que expiaban las culpas a través del crucifijo. Es que uno ibas a confesarte también, claro, como de que habías sido culpable. Tipo, en la semana hice esto, y te libraban de todo pecado. Por suerte. Era la terapia de antes. Claro, sí. Ojalá algo te libre tan fácil de la culpa igual. Hicimos una encuesta en Instagram. Yes. Bien. A ver. De qué se siente. Ahí está. Sí, no, aprovecho, meto cuchara un poquito. Sí, hicimos una encuesta sobre la culpa, específicamente, no estoy recordando la pregunta, pero creo que era bien simple. ¿Qué te genera la culpa? ¿O qué te hace sentir culpable? ¿Qué cosas te hacen sentir culpable? A ver, vamos con la encuesta. Bueno, si quieren leerla ustedes, y cuando terminen yo voy a agregar algunas que no alcanzamos a cargar, pero que siguieron mandando gente por si acaso, así que denle. Bien. La primera dice que le da culpa botar comida echada a perder. banco un montón. Tal cual, es tan feo. Sí, yo guardo hasta que se honguea. Yo también. No sé qué es peor. Después, otra de las cosas es no cumplir con el deseo de otro. Uy. Está muy bien. Después dice dejar a mis gatos solos todo el día por ir a trabajar o salir. A ver qué más. Pasamos de imagen. Yo quiero decir la mía también. Dale. Decile Dos mientras. cosas me dan culpa que me pasa bastante seguido. Le contaba a Luis el otro día y se me reía. Ir con la bolsa del chino a la quesería. No, es tipo, terrible. como que compré cosas en el chino, que tengo muy buena onda con la quesería. Entonces es como... No sales infiel. Ir a comprar a la verdulería, o sea, vas al almacén y después a la verdulería, no podés. Yo voy hasta la casa. Claro, dejo las cosas. Y aparte le chupa un huevo al cajero aquí en la tienda. Ay, pero no sé, me da tal cosita. cual. Y no leer para las clases. Ay, sí. Porque si me siento en Narnia, si no Ahí sé. está un poco el super yo. Sí, ahí está el super yo. Pero bueno. Otra de las cosas dice, desear otra cosa de lo que se supone que tengo que desear o de lo que el otro desea. Sí, encontrarse distinto. Como que su deseo al final, ¿no? Sí. Terapia. Bueno, no ser productiva, descansar. Hablar todos mis sentimientos con mis amigos. Le da culpa hablar todos. Mirá, como que Igual sí. preferiría guardarse algunas cosas. Y yo a veces Me ha pasado, digo, estoy contando mucho. hablé un montón. ¿Vieron cuando te vas de una juntada y decís tipo, no, ¿qué hice? No sé si quiero volver a juntarme con estas personas. Claro, tal cual. Sí, hablé Es demasiado. muy loco. Eso igual es muy flashero porque capaz que todos están pensando que hablaron demasiado. A ver, ese dice, no seamos tan malos con la culpa, puede tener un lado positivo, por ejemplo, efectuar acciones reparadoras. Sí, totalmente, ahí yo pensaría más en la responsabilidad, como decir tipo, bueno, la culpa es una emoción, creo que sería sentimiento, emoción. Bueno, que te genera malestar y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Y ahí ejercer desde ese lugar, ser un sujeto activo ante lo que nos pasa. Claro, el tema es llegar hasta ahí. O sea, Claro. yo a lo que voy es que hasta que no llegás a esa parte,
que para mí ayuda un montón conversarlo y repensarlo y todo, pero por los tiempos en los que andamos a veces ni estamos como para esa. Hasta que no llegamos a ese punto de revisar por qué nos sentimos culpables, es un bajón. O sea, Sí. para mí Sí. la función no sé cuál. Siento que no sirve para nada, o sea, te sentís mal, nada Sí. más. A veces es también una forma de encontrar tipo el por qué te sentís culpable, que puede ser de algo que no tiene nada que ver, que es re viejo, como revisarse un poco, revisar tu historia y poder limpiarla un poquito, pero nada. Sí, yo por ahí soy medio insistente con esto, pero A me ver. parece que si manejáramos tan fácil estas cuestiones, no sé, sería re fácil todo. Como, Sí. no sé, yo lo siento y luego veo qué Claro, hago eso con de Lacan todo. de darle bola al deseo para que se deshaga la culpa y no sé, qué sé yo. Claro, Estoy bien. Primero ¿qué tengo que ver pasa? cuál es el deseo. bueno, me Digo, parece ¿qué esta sé yo? terapia. Sí, Claro. Sí, pero yo- sí, ojalá saldría La una emoción y carísima hacemos terapia. algo bien desde ahí. Diego, con más comentarios, por favor. Bueno, sí, tenemos este otro, a ver, levantarme tarde, comer mal, no ser productiva. Me impresionó la cantidad de veces que salió la productividad. Claro, que es un Esto- poco lo que dice Joaco. Claro, y por otro lado, también tengo acá el tiempo que pierdo usando el celular. Ojo, eso también genera culpa. A mí me regenera culpa en las noches cuando, Sí. no sé, veo que son la 1 de la mañana, recién me acosté y de repente miro el celu de vuelta y ya son las 2 y digo, puta madre. Y sentirse Todo este culpable tiempo por usando sentirse solo el culpable. celu en que no aprendí nada. Después, no cumplir las expectativas de un otro, terrible, que se vuelva a salir. Ujú. Qué bueno que no vieron eso. Y aquí tengo el último, que... Mucho sexo gay. Ay, pará. Sentir que no disfruté el día, ver las horas y ver cómo va el tiempo que me... No. Sentir Tal que no cual. disfruté el día, ver las horas y ver cómo se va el tiempo me hace sentir con culpa. Uy, a veces el atardecer Wow. te hace sentir una culpa. Tipo, Ay, nunca me bueno, pasó eso, chau, para día. nada. Pero, ¿En serio? wow, sí, qué Como los impresionante que lo domingos, digas. el Sí, atardecer, los domingos sí. año nuevo, todo lo que implica un final. A ver, Bueno, espérate, tengo sí. una pregunta interactiva, veloz para la mesa. Sí. ¿Cómo se sienten culpa el día de su cumpleaños o sienten Yo. como ese sentimiento? Yo, levanté la mano, levante la mano. ¿Quién siente culpa del día de su cumpleaños? ¿Por qué? Uy, ¿Culpa me por estás qué? llamando. ¿Contesto en vivo? No, no contesto. No sé por qué culpa el cumpleaños, no entiendo. ¿Qué tiene que ver el cumpleaños con la culpa? Ay. Bueno, yo cumplí años hace poquito y lloré toda la noche anterior, toda la mañana y pensaba tipo, wow, estoy haciendo venir a un montón de gente a mi casa un domingo cuando pueden estar tranquilos y ¿por qué hacen esto por mí? No entiendo y bueno, todas cuestiones relacionadas al merecimiento. Mirá. ¿Está bien? Yo pensaba, soy como todo lo contrario, es como me chupa un huevo, los que vengan van a venir, la vamos a pasar bien. Es divertido y relajado. Y si no viene, no pasa nada. Claro. Ahora en otros días. Claro, muy bien. Bueno, estamos llegando a la hora, casi son las 5 de la tarde. Me re gustaría sacar un pantallazo de esta imagen que tengo enfrente mío con estos compañerazos que me acompañan, con la gente que está allá del otro lado. Saluditos, abrazos. Bueno, seguimos aquí al aire de Radio Perio, Al aire. en la Universidad Nacional de La Plata. Al aire, en el aire, entre comillas. Estamos flotando. Son Aquí- chistes sincrónicos para los que lo vean en diferido, por si acaso. Hola. Yo quiero decir algo que me quedé pensando de lo Hola. que dijo Diego. ¿Cómo Ah, están? hola Diego. Bienvenido. Hola, ¿Cuánto Dieguito. tiempo? Otra vez aquí. No, quería decir esto chiquitito. ¿Vieron lo que preguntó Diego antes? Como si uno se sentía culpable el día de su cumpleaños y qué sé yo. Yo no me siento culpable, pero sí culpabilizo a las personas que... ay, qué feo suena cuando lo digo así. No, pero bueno, sí, sí. culpabilizo a las personas que no me mandan feliz cumpleaños y que tengo como un vínculo muy cercano. Claro. No me re ofende que te olvides. Sí, puedes recordarnos el día de su cumpleaños así. No, 2 de digamos- marzo. Yo 2 te de dije, marzo. yo te marzo. dije. Sí, vos me Yo creo que te dijiste. dije, no me acuerdo ahora. que lo Sí, pienso. vos me dijiste. Ustedes me hicieron una torta con un budín y una velita. Ah, re bien. A mí no me entonces. hicieron eso. Sí, ustedes. Flama Te tuyo. saqué ¿Sí se foto en acuerdan? tu cumpleaños. No, no me hicieron ni una torta. No, ni porque un tus budín, amigas ni me te regalaron hicieron- nada. ¿Cómo que O no? sea, no Yo te me- regalé mi tiempo, te saqué fotos. Sí, está bien. Uf. Bueno, con esta conversación queríamos hablar de la culpa en el otro sentido de cómo uno también le pone la culpa al otro, como más allá de la Claro. culpa personal, sino Sí. Con- Echar culpas. echar culpas. El otro día veía un video, o sea, que hablaban de que a veces en una pareja, para no asumir una propia culpa, como siempre hay una culpa flotante, se proyecta hacia el otro.
en las relaciones. Horrible eso. Sí, es horrible. Bueno, volviendo a la culpa, antes de arrancar el debate yo me quedé pensando en eso. Cerraba ahí. Qué impresionante es como el sentimiento de culpa cuando uno... Me quedo mucho con los mensajes porque, por un lado, lo de la productividad me impresiona, pero a mí personalmente me toca mucho más la culpa por el no ser del otro. ¿Se entiende? Como No. la culpa en este sentido de como... Habré hecho algo mal para que el otro sienta o piense algo y capaz no pasó nada, pero en mi mente me culpabilizo. Ay, sí, Sentirse re. en falta. Yo le Bueno. mandé el otro día a Diego un mensaje. Bueno, amigo, claro. creo que no estuve bien con esto que Ay, te yo- dije. Y yo le y lo peor de todo es que yo le respondí, amiga, ni siquiera me di cuenta de que No estaba sé de qué pasando estás algo, claro. hablando. Y Sí, yo tal cargomiendo. cual. Y ahí, ¿por qué? Ponele, tipo, no hables de la situación, pero ¿qué es? ¿Como algo que vos tenés instaurado en la mente de que está mal? ¿O por qué vos El delirio de pensarías? interpretación mío, Sí. porque la verdad, o sea, yo me acuerdo que cuando le hablé a Diego fue porque yo pesquisé una situación, ¿entendés? Que él ni registró. O capaz que una manera mía de decir que no va Claro. acorde a cómo Vos. me gustaría decirlo, Claro. cómo me gusta transmitir las cosas, Ujú, hizo como que después me sienta culpable. claro. Pero bueno. Claro. Claro, pero va más en una cuestión de tus valores. Claro, sí, tiene O- que ver con eso. Generalmente pido mucho perdón si dije algo como de mala manera o Claro. en ese plan. Claro. A mí me da mucha Claro. culpa hacer mal, como estoy todo el tiempo pensando si se habrá malinterpretado a algo. No puedo, chicos. Los culpabilizamos Sí, por favor. de no dejar hablar a Gaia. No, puedo. No voy a hablar más. Me voy. Claro. Ay, andate del vivo Ay, así no. como si fueses una famosa. Pero no, paren, orden, por favor. Además que hace rato que Seguros estamos de que esto se congelados está en el guardando. tiempo. Claro, no, Esto se pero- estará guardando de verdad. Sí, Podemos sí se decir está cualquier guardando. cosa. No, Contamos esto- nuestros Es ahora, secretos Gaia. más grandes. Dale, Gaia. Estar hablando y no estar en vivo. Bueno, Me gusta te mi da hermano. libertades. Arre. No. Sí, yo no quería decirle esto mismo, por esta circunstancia. Ahora siento culpa de haberles dicho que no estábamos en vivo porque iba a pasar esto. Contexto, se cortó internet, entonces esto va a quedar grabado, así que nos sentimos con unas Esperamos. ciertas libertades raras por no estar en vivo, pero en realidad esto después se va a ver, así que enfoquémonos. Sí, la verdad que sí. Bien, el Tenemos- debate de hoy, ¿cuál sí. es el debate de Abro Debate? Tenemos unas pares de cosas, pero la primera es, ¿la culpa nos hace mejores personas o nos puede esclavizar a estándares que no elegimos? Esto un poco se relaciona con la pregunta que nos hizo ese, ¿no? Sí, Como la culpa recontra. sirve realmente para algo, nos hace trascender o a veces nos deja en un bucle. Yo quiero arrancar con eso, me A ver. gusta y me hace pensar mucho por qué. Porque yo me siento una persona que se culpabiliza mucho y creo que, bueno, no tenemos el registro justo antes de que arrancara el programa. Estaban hablando, estaban acá en el estudio, un grupo que no me acuerdo el nombre, la próxima semana lo voy a Sentí decir. culpa por no acordártelo. Sí, lo siento. Pero estaban hablando en esta relación al mes de prevención del suicidio, estaban leyendo un texto y hablaba mucho, justo había una chica compartiendo un texto escrito por ella que hablaba sobre el habitar el fondo. Tipo, Ok. cuando ya te sentís tan fondo? abajo, sí, como Ah. esta sensación de habitar Sí, dejar de esquivarlo, Exacto. El porque pozo. no deja de aparecer. Claro, cuando y puede ser en casos de sentir culpa de caer hasta el punto de no retorno y en algún momento es mío. En algún momento puede ser que uno salga de ahí, pienso en esta como doble lectura de Pará, si te ¿el hace fondo mejor es lo o mismo no. que el pozo? ¿A eso te referís? Sí, al fondo me refiero Ok. con una forma de decirlo como lo dicen los memes de ahora. Ok. Uno ya no toca el fondo, lo habita. Ok. Ah, ok. Ese sería el concepto. Para, ¿y entonces cómo lo relacionás con la culpa? No, pienso que la culpa te lleva a ese fondo muchas veces. Como cuando no es funcional la culpa en uno Ujú. mismo, simplemente te sigue llevando hacia abajo y abajo y abajo y como Claro. que no salís. Como No. me quedaba con esto que nombrabas antes, la responsabilidad, como bueno, Claro. como este hecho de que una cosa es que siento culpa de algo que, no sé, no hice ponerle, Ajá. o que no es lo mismo que la responsabilidad de no haberlo hecho y plantar, Re. como bueno, ahora sí puedo salir de ahí. Incluso a veces puede ser medio padeciente para los demás que siempre estés como sesgando la realidad con tu fantasma de que sos culpable de todo, de tus malas interpretaciones. O sea, no digo que no lo hagamos, ¿no? Pero a veces como que terminamos como moviendo la realidad a la manera en que nos sintamos mal. Sí, siento que igual entonces, por lo que venimos hablando, se va a salir
de la culpa siempre haciendo algo? Yo creo que el sistema busca eso. Sí. Porque ponele, me siento culpable por esto. Es tan sencillo como decir no lo hago más. Tipo, no, claramente. No, claramente no, pero el sistema busca esa culpa, por decirlo. Pero parecería que los discursos van a eso, ¿no? Y el conductismo te diría entonces que, hace otra cosa, que hagas ¿viste? otra cosa. Claro, el conductismo diría eso sí. Que también. cambies tu conducta. Pero para mí es un trabajo más interno. Y si hago esa cosa y tengo otra nueva Y otra es que nueva, siempre eso vas es a encontrar que- algo nuevo porque es inconsciente para mí. Es que por eso el conductismo yo siento que no alcanza. Como Claro. está todo bien, saluditos para el S, no lo va a ver igual, capaz que lo va a ver en diferido. Menos mal que no estamos en vivo. Claro. No nos va a dejar comentarios. Pero eso de repente lo que yo decía en el bloque anterior, que ¿por qué si sentimos culpables igual lo hacemos? Como Claro. No tiene sentido. Claro, es que no, para mí es encontrar tipo el por qué te sentís culpable y tratar de a esa creencia empezar a romperla un poquito porque no sirve para nada a veces. Bueno, en ese sentido, para meter un poco de labia, Foucault, volviendo a Foucault, hablaba en este sentido de las instituciones modernas y pensaba en esto de vigilar y castigar, la no necesidad del castigo constante. Claro. ¿Por qué? Porque en algún punto, a través del panóptico, las instituciones, la culpa sirve también de manera coercitiva a las personas, entendido a nivel sistémico o como con las relaciones de poder. Entonces llega un punto en que la culpa nos genera un orden social, como bueno, no mataré, como volvemos a lo religioso, pero bueno, tiene mucho porque sentido. sé que tendré un castigo. Porque sé que voy a tener un castigo, no voy a cometer ciertos errores o ciertas cosas porque tengo que mantenerme dentro de un orden social y la culpa muchas veces genera eso, como bueno, en ciertas circunstancias la culpa nos coerciona a mantener un orden como social. Claro, Mm, sí, de una. Re. Qué complejo. Ay, Ahora que quiero también- saber cómo sacarte la culpa. Se me ocurre esto de la justicia por mano propia. ¿Qué es eso? Y Claro, cuando Bueno, uno sí. lleva Ah. a cabo ese castigo, porque se supone que Porque no hay las que esperar a instituciones nadie, que- claro. Con tu Porque uno asume la culpa del otro también. Si al fin y Sí. al cabo la culpa podemos volver, si bien es un concepto muy subjetivo o podemos llevarlo como a la subjetividad de nosotros, como también puede ser un concepto muy, muy jurídico y social, como Sí. si lo llevamos a ese otro lado, como el culpable. Claro, por eso Sí. sí, la culpa más objetiva. Bien. Sí, desde ese lado que estaba diciendo Diego, de esto de lo social, me parece que está bueno pensar en la culpa como una instancia del super yo, como la conformación que se está formando el yo, y es lo que nos permite también vivir en sociedad. Ujú. O sea, esto que decía Luis sobre, bueno, ¿por qué hacemos ciertas cosas y después las seguimos repitiendo aunque nos sienta cierta culpa? Nos da culpa porque precisamente es nuestra parte psíquica que relegamos para poder permitirnos vivir en sociedad. Total. Y Claro. es necesario porque quienes no sienten culpa hoy en día podrían ser algún sociópata o algún Claro. que no siente culpa por el hecho de matar a un animal o a una persona directamente. Ujú. Y también podríamos pensar en no sé cómo decirlo, pero el exceso de culpas también que se generan, ¿no? Como en las redes sociales o en medios de comunicación, ¿no? Claro. Como en un primer momento sirve, tiene esta función que vos decís, Feli, y cómo hay un exceso de eso y se transpone a pasar a sentir culpa por casi todo, Claro, sí, sí, por sí. existir básicamente. Sí, como que la instauración del super yo es necesaria, pero cuando ya pasa a un extremo es innecesaria. ¿Quieren que...? Bueno, hay un comentario de este video de Chinaski que me pareció interesante. Si tenemos la quieren, foto. pasa que no sé si lo van a poder pasar. Foto. Sí, se ¿Ah, sí? puede. Bien. Mati, foto. hay todo La menos leo internet. mientras si no. Bien. Muy bien. A mí me da culpa, por ejemplo, tener una vida linda, sabiendo que hay gente que está en la calle o sin morfi. Me da culpa eso. Me da culpa a mis hijos cuando sufren, haberlos traído a un mundo cruel. Me da culpa no poder cumplir expectativas ajenas y vivir así. Es duro porque nos cuesta decir no. No, Acá me la parece muy neurótica fuerte. presente. Sí, tal cual, chica. Me parece Sabe. muy fuerte eso. Y ahí volvemos a esto, como de la culpa en un sentido como ya ordenador también. Sí. Pero ¿no les pasa que escuchan todas esas culpas que ella dice y las escuchás de afuera como que entendés que ella las pueda sentir y que entre en ese bucle, pero las escuchás de afuera y te dan ganas de decirle tipo, tranqui, o sea, Pero no ¿a es ustedes no les necesario. pasó sentirse así en algún punto? Todo, sí, todo lo que Sí. dijo. Sí, re. Sí. Pero ¿es necesario? ¿Les parece? Pero es lo mismo de no La sé si es necesario, responsabilidad. pasa. Claro, lo obvio. aborda uno como... Tal cual.
Sí, pero Sí. por eso, ¿y cómo le dirían a esta mujer, por ejemplo, que Para cómo mí la única le bajarían el manera, padecimiento? o sea, lo que llego siempre es como, bueno, conversar con la culpa, ¿entendés? Sí. Hacer un vínculo Digerirla, con esa culpa, sí. claro. ¿De dónde viene? ¿En qué momento la siento? ¿En cuáles no? ¿En cuáles la debería haber sentido y no la sentí? Y darle... preguntarse. O Volvió sea, al internet, creo. yo me quedo también pensando en eso de la culpa en un sentido de como, bueno, claro, conversarla y apropiarla y también ver qué tanto de real hay en eso. Sí. Como qué tanto Claro. es culpa, por decirlo realmente, Mm. que volvemos a lo mismo, a esto del objetivo. Bueno, ¿en qué tanto realmente podría ser culpable de algo, cualquiera Ujú. fuera el caso? Y cuál es también mi mente diciéndome como, fuiste Sí. culpable de eso y en realidad capaz Re. excedía totalmente mis posibilidades. Y que ahí re es necesario un otro, ¿no? Como Sí. para poder Como que sa- acompañe en ese momento. Re. Y sacar los lentes del castigo y ponérselos de la compasión un poco. Bueno, tengo Bueno. unas A preguntitas ver. así rápidas para terminar, o repreguntas. Pero tenemos que cerrar. Sí, por eso son Ah. veloces. No son para seguirlas, sino como... Bien, bien, bien. Me queda como Pregunta síntesis. cierre. Sí, me queda como síntesis con lo que decía Gaia. ¿No será que confundimos responsabilidad con culpa y que una cosa libera mientras la otra encadena? Total. Sí. Creo que ese es Interesante. como Yo estoy de un gran acuerdo. cierre de lo que Claro. estamos hablando. Sí. Y por último, ¿qué pasa cuando sentimos culpa por no cumplir con las expectativas que en realidad nunca fueron nuestras? Como que me quedan estas dos preguntas para Re. pensarlas, Sí, como a sí, lo largo de para- lo que fuimos hablando nosotros en el bloque anterior, como... Abrir el debate. Bueno, eso fue Abro Debate entonces. Bueno, estamos de vuelta. Agradecemos a la gente que bancó hoy la caída del internet. Qué gran desastre sería cuando se vaya el internet en todo el mundo. ¿Saben qué? El gran apagón. El gran apagón, desastroso. ¿Saben cómo Cuando pasó en explotaría la Europa universidad? 3 horas entraba en crisis. Claro, bueno, lo presento a Feli. Sí, señor. Acá está a mi lado derecho. Él nos acompañó hace un tiempo en Psiquis cuando era una persona más orgánica en el programa. Ahora tenemos el gusto de traerlo por esta vez y capaz por algunas más porque tenemos mucho espacio ahora que tenemos 2 horas. Gracias. Y nada, preséntanos, ¿qué nos trajiste, Feli? Siempre con mucha alegría, mucha entusiasmo cada vez que me invitan al programa porque vuelvo como a casita, mi primera radio, la primera experiencia que tuve en radio, así que siempre volver es un placer. Me dijeron que había nuevas voces y eran presentaciones de columna y empecé a pensar que se podía más o menos como traer a este lugar. En un momento pensé en corporalidades, cuerpo, pero después me salió un reel de un chico que habla sobre lo fastidioso que puede llegar a ser tener una cita hoy en día. Y me puse a pensar, bueno, las citas, ¿están en crisis? Es una pregunta que vamos a intentar desglosar a lo largo de esta columna. ¿Qué se pone en juego a la hora de conocer a un otro? ¿No? Los tiempos que corren, la inmediatez está a la orden del día y un reel capta la atención 5 segundos y ya pasa. Y ya pasamos a otro, el escroleo y el consumo de información rápida se vuelve pan de cada día y parece ser que la posibilidad de dejarnos amar y amar a otro se vuelve cada vez un poco más vacía o imposible. Así que vamos a ver el reel de el chico y lo que dice. Es una paja. No porque todas las mujeres sean iguales, sino porque el juego social de los vínculos modernos está recontra contaminado. Hoy tenés una dinámica muy rara. Primero, las mujeres están sobrealimentadas de atención, literal. Un mensaje tuyo compite contra otros 10 al mismo tiempo. Y vas desde el chabón que menos les interesa al que más les interesa. Bueno, vos entre toda esa lista estás. Y eso les da poder, pero también les genera cero paciencia. Después ni hablar que la vara hoy está corridísima. Si vas muy directo, sos intenso. Si vas tranquilo, sos tibio. Y pareciera que siempre quedas mal parado, hagas lo que hagas. Y hoy en día el hombre todavía tiene que sostener todo. Invitar, pagar, proponer. Y claro, llega un punto que decís, loco, ¿qué ponen ellas de su lado? O sea, ¿qué ofrecen ellas para literalmente que la cita valga la pena? Porque algunas encima tienen el ego on fire. Hoy en día salir con una amiga. Así con Voy a el... traer a Moria, pare. ¿Quiénes son? ¿No? ¿No? El muchacho. Bueno, y así han aparecido un montón de personas y gurúes que dicen más o menos Gurúes cómo del orientar, amor. claro, los gurúes del amor que De la seducción. intentan como más o menos ver qué sucede hoy en día en los vínculos y en las relaciones y en las citas. A mí hay algo que me llamó mucho la atención y voy a intentar rescatar algo de este reel, que
el chico dice, el juego social de los vínculos modernos. Eso me hizo como mucho ruido, pero pone foco, a pesar de que sea social, pone foco en cómo la mujer está dispuesta para tener una cita, ¿no? Ahora hay otra cosa que hace mención, que dice, el hombre tiene que sostener todo. Cuando en realidad en una cita no es solamente, se tiene que pactar previamente, ¿no? Sí. Entonces el beneficio que se tiene desde la cita siempre va a ser una pérdida. Y el hombre desde este lado, cuando se pone desde esa posición de, bueno, ¿qué tienen ellas para ofrecer? Siempre hay como un beneficio a cambio, no sea un beso, algo sexual o algo por el estilo, que viene de ese discurso instaurándose. Ahora, en base a esto, de esto que venía comentando sobre los vínculos modernos, les voy a traer un concepto del amor líquido o moderno mundo líquido de Zygmunt Bauman. No sé si lo han escuchado alguna vez. Sí. Sí, bien. Que podría llegar a explicarse, aunque sea un poco, la fragilidad de los vínculos humanos. Temas como relacionarse o relaciones, conceptos que incorporan para demostrar la importancia del compromiso mutuo, pareciese verse vaciado por lo descartable y lo desechable. Dentro de su libro, cuando estamos, al menos en el prólogo, da un ejemplo sobre la ciudad de Leonia, en Italia, que es una ciudad que tiene mucha plata y siempre ellos intentan ocupar las cosas modernas. O sea, todo lo que está en primera... En vanguardia. En vanguardia lo ocupan. Una camisa, pero al otro día la desechan. Entonces, pareciese ser que en donde el placer se encuentra es sostener... no es sostener, sino efectivamente descartar. Entonces, dentro de esto que estamos mencionando, lo mismo se puede traspolar a los vínculos o a las relaciones. Es por eso que el autor dedica este libro a los riesgos y angustias que conlleva vivir juntos y separados en nuestro mundo moderno. ¿Me pasás el 2, amigo? Mati. Vamos a ver el segundo rey. Bueno, estamos preparados. Pero muy mono. Qué guapa vas, por cierto. Muchas gracias. ¿Y tú de dónde eres? Yo nací en Madrid, Ajá. he vivido en Alicante muchos años y ahora estoy viviendo en Málaga, en Torros Costa, al lado de la playita. Málaga. Yo creo que estuve una vez en Málaga, creo. Estuve simplemente haciendo unas fotos por ahí, porque yo soy fotógrafo, y no pude apreciar Málaga. Sé que es bonita, pero no pude ver mucho más allá. Nuestros trabajos se complementan bastante, porque yo necesito siempre fotografía para mis eventos, para mis personajes. ¿De dónde eres? Yo soy de Murcia. Ah, de Murcia. La verdad que me ha gustado. No es el típico murciano de... No, porque los murcianos tienen un acento un poquillo cerradillo. Y este chico es bastante... que habla muy bien y que se expresa bien y tiene una mirada muy bonita. Un poquito más... Bueno, ahí teníamos ese segundo reel que trato como de traer un poco este reel sobre qué menciona o qué se trata de explicar o qué se está perdiendo y qué se está poniendo en juego al momento de una cita. Claro. Suele suceder a veces que por la modernidad y por todo lo que conlleva lo visual, la televisión, han aparecido programas y reels y un montón de reality shows también sobre cómo las citas se van cambiando e incluso yo recuerdo haber visto en el MTV en algún momento que es el Next. No te gustaba una persona y digo Next, bueno, y se va. Sí. Vos me mencionabas recién de una serie. Sí, Love is Blind, como que intentan demostrar si el amor puede ser ciego o no. El amor es ciego. Claro. Fanático de la reality show, por El amor cierto. es blando. Precisamente, a partir de si acaso el amor es ciego o no, puede salir esta pregunta y quise traer también a Lacan, que incorpora algo muy interesante que menciona Carmen González Tobías del programa Lo Inconsciente, de Inconsciente, donde indica que el juego del amor es contingente. ¿Qué quiere decir que sea contingente? Que en ningún lado va a estar escrito de quién nos vamos a enamorar. Sí. A veces ese amor puede ser beneficioso, a veces puede ser tortuoso, pero no está en ningún lado donde podemos, de dónde se va a enamorar. Aunque la idea del amor romántico nos quiere hacer creer lo contrario. Claro. Ya podemos ver en Disney, no sé, viene este Príncipe Azul, Sí. una demanda va a estar siempre del otro lado en donde, me van a venir a salvar. Sí. Y a veces uno cuando está en la cita entra en juego eso. Claro. Sí. No, que esto de lo contingente en el amor lo piensa mucho también como de darle lugar a eso contingente y dejar de querer marcar una historia. Como vos pensás en Disney, decir Claro. tipo,
ay no le voy a dar posibilidad a esto porque no está cumpliendo con la historia que supuestamente tenía que cumplir. Tal cual, Sí, todo o un ideal. Dejar de sacar cuentas, ¿no? Ujú. Tipo, si pensando como que van a dar. Hay una película nueva que se llama como Materialist o algo Ujú. así. Y justamente hablan de eso, como dos personas que están re enamoradas, pero él no cumple las expectativas de ella en cuanto a lo económico. Claro. Como que él no está bien a nivel económico y eso hace que a ella, no sé, como que no lo termine eligiendo. Quería un sugar daddy. Claro, algo así. Bueno, un poco pasando... Ay, se me perdió. ¿Dónde estábamos? La idea de el amor romántico. Ujú. Bueno, pero ¿qué sucede cuando están las reglas del amor, dice Lacan? En el juego de las reglas del amor, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las reglas del juego del amor? Precisamente no hay reglas en el juego del amor. Claro. Y cada vez que tengamos que poner reglas, van a ser la construcción de esas reglas. Ujú, Siempre y cuando hagan falta. ¿Por qué? Porque el goce, de una u otra manera, siempre nos va a separar Ujú. el uno del otro. Y cuando empieza el desastre en el juego del amor, es cuando se cree que que el uno es el otro y a la misma vez el otro es el uno. Y Claro. empieza a dividirse o no a diferenciarse la individualidad o la otredad. Claro. La famosa frase, él es mi media naranja. Sí, me completa. Me completa. Hmm. Cuando todos sabemos, o al menos se intenta saber, de que siempre tenemos una falta y la falta del otro es la que posiblemente me pueda llegar a complementar y es lo que me va a traer. Piera Sí. Piera lo nombra como que es un vínculo no privilegiado, sino exclusivo. Como Tal que el otro cual. se vuelve exclusivo a Ujú. nivel de que no te puede faltar. Claro. Claro. Por otro lado, hay un filósofo que está muy de moda hoy en día que se llama Byung-Chul Han, que él habla o hace un riguroso análisis de la sociedad moderna en donde nos comenta sobre la sociedad del cansancio, en donde existe un exceso de positivismo que nos lleva a sobreexplotarnos y no ser explotados. Hay un cambio en el paradigma, dice él, que no somos el mismo sujeto del siglo XX, sino que del siglo XXI el sujeto ha cambiado. No es el sujeto explotado de Foucault, sino es el sobreexplotado por uno mismo por las propias demandas. Donde una sobreabundancia de lo idéntico, tipo si yo puedo, tú puedes, lleva a identificaciones de una meritocracia creciente. El sujeto moderno está dejando de lado la negatividad, que en este sentido el exceso de negatividad, si bien puede ser mala, Han lo interpreta desde el otro lado, desde el otro, desde la pausa, desde la capacidad de no hacer nada, de la escucha y también del amor. Y de todo eso está relegado en el sujeto moderno. Pasamos el 3. El famoso Re pasa gosteo. El Eso. famoso gosteo. Wow. Bien. A mí acabas de descubrir que el concepto. Pasa sí. que no lo Qué duro. conocía, ¿Te trajo pero algún me es re recuerdo? loco como nunca le conversás al otro, che, mirá, no me gustaste, o Ay, che, mirá, no estoy para terrible. esta. Y tengo una hermana más chica, como de otra generación, y me cuenta mucho que pasa esto, Pasa pero demasiado. demasiado. Y es como, wow, ¿por qué la necesidad de pintar un mundo de fantasías si no estabas tan seguro? De última, demostrate no tan seguro y fue. Claro. Bueno, precisamente hago esa misma reflexión sobre la exposición y la fragilidad. Ahora volvemos a la pregunta inicial del que se pone en juego cuando queremos conocer a un otro. ¿Qué se pone en juego cuando queremos conocer a un otro? Pareciese ser que el que siente primero pierde, pero la pregunta que podríamos hacer es, ¿qué es lo que realmente se pierde en esa exposición y en esa fragilidad? En la sociedad moderna, con promesas de libertad, pareciese que un vínculo conlleva a reprimir esa libertad. Claro. Que como bien sabemos, la ilusión que genera el sistema capitalista la desmorona Freud ya Ajá. desde 1915. Sí, necesitamos de un otro, tipo, no vas a poder defenderte sí. de eso y si no lo demostrás, igual lo necesitas. Claro. Ya nadie quiere mostrarse enamorado tampoco, es como Ay, no. frágil. Tal cual. Tipo, yo soy suficiente sola, ¿eh? Claro. No me generaste nada. De hecho, me voy a ir y no te voy a hablar más. Ay, mira, ahí está Gosteo. gosteando. Bien, entonces desde 1915 dice Freud que indicándonos que en el pasaje del yo, el yo cree ser libre, pero jamás logra esa libertad, como ya habían mencionado hace un tiempo con esto de la culpa, producto de las relaciones de poder y dependencia que establecen su desarrollo, especialmente
como mencionamos en el primer bloque, del super yo. Ujú. Para finalizar, quería comentar sobre la noción de crisis, de por qué indico que en esta columna que las citas están en crisis. Por esta noción de crisis que venimos en, no como crisis algo negativo, sino como crisis en algo transformador, ¿no? Como en algo de unas nuevas modalidades del ser humano o del sujeto que está encontrando esta vía para poder conocer a un otro, ¿no? ¿Qué vía, perdón? La vía de la modernidad, de lo líquido, de lo rápido, de lo Ujú. vaciado, ¿no? De no permitirnos capaz conocer a un otro y que De sea... la vara se y habla de poner mucho. una vara. Ujú. Sí, yo estoy abajo de De la vara, así poner que no voy a decir Yo estándares. nada de la vara. también, es cualquiera eso. En este sentido, pensando No, por un... no. en Vengan este- un poquito una vara, chicos, porfa. Está bien. O sea, sí, No se pero qué raro eso de la vara, porque no sé. ¿Sabe cómo pasa la Capaz- vara? Así. Jugando al limbo. Claro. Ahí está la vara. Me es raro que haya que uno tenga que establecer como una vara universal. Eso No, se me eso hace sí, raro, total. porque capaz que lo que no me va de alguien, Ujú. de otra persona, por la manera diferente en que me lo da, sí me gusta. Abrirse a lo Ujú. azaroso, Eso es a lo raro. contingente de cada vínculo. Claro. Sí, perdón, Feli, que la agarramos para el descanso de la columna, pero eso para mí era lo No, que le está pasaba perfecto. al muchacho del reel del principio, como que esto de, ay, si hago esto no alcanza, si hago, entonces está haciendo las cosas por el otro, no está haciendo las cosas Claro. porque es su identidad y su personalidad O desplegándose por en una cumplir cita. un compromiso hacia el otro y no Sí. por lo que realmente le genera una satisfacción de querer conocer a un otro y darse el Eso. tiempo también a la pérdida. Claro. Claro, Estoy en una cita, bueno, no congeniamos, listo, me voy. Y no por eso tengo que tener un beneficio a cambio, sino Claro. porque estás conociendo a un otro precisamente. Claro, re. En este sentido, pensando por un proceso de transformación, para bien o para mal, sobre las nuevas formas de vincularse. Otra pregunta que me surge es si esta crisis aflige solo al mundillo heterosis o también habla de las comunidades LGTBIQ+, que también son bastante rápidas y muy, no sé, yo consumo Martín Sirio y a veces Martín Sirio dice, no, el otro día me metí a 3 a la casa. Y es Son- muy rápido. Sí, sí, ¿viste? tienen citas todos los días. Citas todos los días. Wow, cuánta energía. Mucha No energía. podría. Esa pregunta me surge si acaso es que compete solamente al mundo heterosis o también desde del mundo LGTBIQ+. Y otra cosa que también me surge es algo más generacional, si acaso la liberación sexual del 2000 al 2010 generó un efecto contrario, con esto de la liberación del reggaetón, del gay parade, en donde hubo una demostración más liberal, por así decirlo, en donde las nuevas generaciones hoy en día se están retrayendo y están, en vez de generar abiertamente algo, Pero, por Ejemplo, ejemplo, preservar como la intimidad y que no se vuelva tan público claro. lo íntimo. Esto de que no querer conocer al otro, que sea mucho más rápido, ¿no? De que sea, sí. toco y me voy. Claro, sí. como eso de que la otra persona es algo sexual. Claro, o incluso pensar un poco más en esto de, no, yo tengo una pareja abierta y soy súper liberal. Y entran un montón de cosas. A veces, por estar siendo progre, muchas veces entra la posición de querer ceder ciertas incomodidades por el hecho de querer tener una pareja abierta. O pensar en la pareja en donde, no, nosotros tenemos que volver a replantear, nosotros tenemos que volver a pensar, o ¿querés hablar de nuestra relación cada 3 meses o cada un mes? Como si tuviera que estar constantemente replanteándose la relación, cuando a veces, el otro día lo charlábamos con una amiga, que el dejarse fluir, precisamente, no está casi siendo relegado y está muy pensado. O conceptos como, no estoy disponible emocionalmente. Está bien, puedes estar no disponible emocionalmente, pero realmente no estás disponible emocionalmente o solamente quieres estar jodiendo y hacer ghostlighting o ghosting. Sí. Conceptos muy yankees. Yo creo que hay una combinación en lo que está pasando hoy en día, que por un lado es que las personas capaz se repiensan más, ven más la posibilidad de un no, que está buenísimo, y después la otra parte negativa, que es toda la que venís diciendo. Como Pasa pasan que un lo poco que las se dos pone en cosas. juego es qué quiere uno. Y pero está Entonces, bueno también ahí que se es le dé donde lugar. Sí, 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 no digo como mal, digo como que se intenta llevar todo a ecuaciones, ¿no? Que darían respuestas sencillas. Bueno, como decía el chico en el reel, hago esto, entonces va a pasar esto otro y qué sé yo. Pero en realidad lo que se está jugando para mí, cuando uno empieza a conocer a alguien o cuando se ve con alguien esporádicamente porque pinta o lo que sea, es qué quiere cada uno para con el otro. Cosa no para nada sencilla, ¿entendés? Claro. O sea, por Sí. supuesto que va a conllevar un montón de conversaciones
o directamente huida, tipo bomba de humo, Sí, sí. y a otra cosa y no me hago cargo de que, bueno, estoy vinculándome con un otro. Ujú. Que eso me parece dentro de todas las cosas como lo más feíto, pero bueno, eso Sí, es qué poca mi tolerancia a la opinión. frustración también que hay, que ni siquiera lo quieren Re. intentar por las dudas de que se van a frustrar. Tal cual. O no hay mucho lugar. Bien, Sí, solo para cerrar, bien. Bien. Sigmund Bauman, las sociedades, o sea, el amor líquido lo pueden encontrar tanto el prólogo como el primer capítulo en internet, está súper accesible, si quieren leerlo está muy bueno y muy bien redactado, tiene muy buenas explicaciones. Después, Carmen González Tobías, del programa de Inconsciente, que está en internet, que es un reel súper cortito y habla sobre esto que hablaba Lacan, sobre los juegos y las dinámicas del amor. Y después el filósofo Byung-Chul Han, que lo pueden encontrar en videos, están explicados en YouTube, bastante sencillos y claros. Y eso, solamente recomendar ese libro que está buenísimo, al menos el prólogo, si pueden darse el tiempo de leerlo, lo leen. Y después empezar a escuchar una canción, en caso de que quieran escucharla por ahí, es Love Will Tear Us Apart de Joy Division, que habla entiendo. precisamente de una canción que el amor siempre nos va a terminar separando. Así que así Bien. termino esta Bien, call. me encanta. Muchas gracias por Feli. venir. A Hermoso. tiempo, todo, me encantó. Ay, yo hablaría Sí. horas de esto. Sí, por sí, Dios. sí, les trajo Tal fuego cual. al bote de gasolina. Sí. ¿Sabe qué? ¿Cómo se prenden al toque? Bueno. Bueno, estamos de vuelta. Gracias por estar acá y despedimos a Feli, que igual en un ratito seguro nos vamos a fumar un puchín allá afuera, y a Gaia, que se fue a sus clases de Lacan. Ojalá entienda algo sobre el imaginario, el real y el coso del Simbólico. otro. Hoy hablamos mucho de Lacan encima, así que Sí. tiene la clase ya preparada. No, porque en la radio dijimos... Bueno, basta. Por favor, todo suyo. No hay mucha Todo suyo. Hoy tenemos varias citas en Más allá del nombre, más que una cosa en particular, ¿no? Como la otra vez. El tema culpa. Primera pregunta que se me vino a la cabeza. ¿Qué te hace sentir culpa, como todos, no? ¿Y de dónde viene eso? Y lo primero que se me surgió es que las culpas terminan siendo nuestras, ¿no? Pero las leyes son ajenas. ¿En qué sentido? Cito a Juan Solá, que tiene una novela que se llama La Chaco, donde presenta a Jimena, que es una mujer trans, con una vida marcada, ¿no? Digamos, con su marginalidad, su lucha por su identidad. Y hay un fragmento en el que dice, lo leo: lloraba desconsolada, asustada de lo que podría pasarme por culpa de esos tacos baratos que, sin embargo, abrazaba con todas mis fuerzas mientras seguía corriendo, ¿no? Y me puse a pensar, bueno, esa combinación, ¿no? Llanto, llorar, con ser y sentirme bien con ser, ¿no? Como esa idea que cosas te dan culpa de no encajar, de no... sí, habitar, digamos, lo que se supone que es la normalidad en algún punto. Y automáticamente se me vino a la cabeza, como a todos, hablando de culpa, la culpa cristiana, es decir, los 10 mandamientos. Claro. Y no me buscaba los 10 mandamientos desde que mi mamá me hizo hacer la comunión en la infancia. Y fíjate, o sea, te piden de todo. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. No matarás, no robarás. Pará. Tipo, o sea, está bien. Son cosas que uno dice, bueno, para convivir, contratos sociales, etcétera. Pero bueno, y así sobre estos 10 mandamientos, digamos, que son más de la iglesia, con todo lo que significa ya esa institución, también se forjan, digamos, o se posan, pensaba, otros mandamientos sociales, que es un poco igual lo que se trataba, ¿no? Hoy en todo el programa, de estereotipos, heteronormativos, clasistas, etcétera, de cómo tenemos que ser. Y muy ligados a lo que a veces es la prohibición, o sea, para la cátedra de teoría psicoanalítica en la Facu hicimos un trabajo de investigación para la inscripción sobre pensar el super yo, digamos, y ahí, o sea, se habla mucho, o hay un debate de que el super yo freudiano era más de la prohibición y el super yo lacaniano más del goce, del mandato a gozar. Entonces, como que en un momento era todo lo que no puedes hacer o no te es permitido, lo prohibido, y en otros momentos la ley simbólica encarna más lo que tenés que ser. Entonces, tenés que ser más productivo, más feliz, tener más relaciones, más vínculos, la mejor ropa, la última actualización de no sé qué, o sea, como que tiene que ver un poco con épocas, ¿no? O sea, Claro. épocas más donde se empieza a instalar familias patriarcales, instituciones, etcétera, donde
hay prohibiciones y épocas donde se empuja más al consumismo, ¿no? Me parece. Sí, también pensaba en esto de charlábamos con Joaco de lo de las clases, ¿no? De ¿cómo era que decía Joaco, culpa de clase? Como que hay una moral impuesta, ¿viste? Como también incluso están las leyes, está la moral, ¿viste? Sí. Y nosotros pensar, o sea, Claro. sobre eso, o sea, si nosotros podemos construir la nuestra. Claro, porque yo a veces digo, se me ocurre ahora de la ley para quién, ¿no? De cómo se ve esto de que las esferas del poder de repente violan o transgreden un montón de leyes o de cosas y de repente Claro. Vos naranja. Claro, vos sos culpable y otras cúpulas de poder no, digamos, cuando se hace lo mismo. Qué sé yo, te puedes robar el 3% de la discapacidad y no te pasa nada, o puedes robar en la calle y te pegan un tiro con el gatillo fácil, qué sé yo. Pero, o sea, como cosas que son crudas, pero bueno. Pensaba también que, o sea, preguntas, ¿no? Que se me harían, o sea, esa culpa, interrogarla, ¿no? Porque esa culpa es mía o viene a raíz de otra cosa, y si la culpa en vez de, digamos, de ser como una señal de haber hecho algo mal, sino es un síntoma de algo que es de una ley que no nos representa, ¿no? Sino, o sea, porque hay una dimensión capaz más singular del sentimiento de culpa, pero pensaba también una dimensión más colectiva, porque a veces sentimos culpa por las mismas cosas, que por ahí marcan más esos síntomas de época en última instancia, o presentaciones actuales o cuestiones así. Y nada, hay una frase de Freud, del malestar en la cultura, ya que estamos, obvio, porque es como que hablamos de eso, que invita, a pensar y dice algo así como que una cultura, digamos, que no satisface a la gente que forma parte de esa cultura, digamos, tiene por obligación tiene que terminar por perecer, digamos, porque es una cultura que no satisface a las mayorías, como en algún punto hablaba más de esa dimensión social en última instancia de cómo vivir las leyes simbólicas, los mandatos sociales que se encarnan ahí y todo. Nada, que estaba bueno para pensar, o a mí me lleva a pensar que hay algo del deseo que se pone en juego siempre, que está la culpa ahí dando vuelta, porque en última instancia sentís culpa por no disfrutar tanto de tu deseo, sentís culpa porque el deseo está ligado a cosas que están prohibidas. Entonces, como ese deseo también tiene un potencial transformador cuando se pone a jugar y se cuestiona, digamos, esa culpa. Como que a mí el psicoanálisis, incluso por lo que decías vos hoy del conductismo, o sea, como esa culpa no solamente apuntar a transformarla como conducta, digamos, o como accionar, sino también cuestionarla, de dónde viene, por qué viene, es solo mía, Claro. o sea, como eso me pensaba mucho. Incluso Eric Laurent, que es un chabón que escribe, es un psicoanalista muy copado, francés, dice que, nada, en un momento dice, de uno de sus libros, dice, finalmente hay que encontrar un modo de goce que sea vivible, satisfactorio y que permita vivir una vida digna, ¿no? Para pensar, bueno, hoy, qué sé yo, hay que empujarse a ser más productivo, a ser más feliz, a consumir. Sí, para mí la demanda, o sea, sí, la demanda, podríamos decir, o el mandamiento, Claro. creo, propio de esta época es no faltarás, no fallarás en Claro. nada y serás perfecta. Tipo, Sí, sí. siento que es ese lo que, como que todo va girando Sí. alrededor de eso. Tal cual, en la demanda de ideales y de cosas, pilización, de transformación en ese sentido. Como que me quedaba mucho con eso, o sea, no solo hacer que algo encaje en sí mismo, o una persona o un sujeto encaje, sino también, bueno, a veces las culpas... Desencajar. Claro, ¿viste? Sí. Nos quedan de nuestro lado y en realidad capaz que los que estamos, no es Claro. que estamos mal los sujetos. Porque yo siento, podés ir a terapia y charlar un montón sobre la culpa y todo, pero si después salís y te encontrás con un mundo, ¿entendés? Que te culpabiliza de todo en las redes, es como difícil, estás remando en dulce de leche cada uno, como complicado, Re. ¿viste? Incluso ayer fuimos con Joaco, el otro Joaco, a hacer unos talleres de salud mental en escuelas de secundarias, que vamos a seguir haciéndolos, así que están todos invitados. Pero los pibes nos decían mucho esto, que como que les perjudicaba la salud mental los videos de Instagram donde te hacen compararte todo el tiempo. Mira. Por ejemplo, o sea, el consumir en las redes sociales comparaciones, ya sea de cuerpo, ya sea de
de consumo de cosas o todo. Bueno, cómo esas cosas se van instalando. Y creo que es propio de las redes como esta tendencia al consumismo, ¿entendés? Claro. En que todo el tiempo te están bajando línea, ya sea de que no te tenés que comparar o, ¿entendés? Como que siempre te están diciendo, siento yo, qué hacer y no Claro. hay como un intercambio con un otro de, che, ¿cómo te estás sintiendo? Contame lo que te pasa, ¿entendés? Como que hay bajada de línea constante. Sí. Sí, también está bueno pensar cómo hay una posibilidad realmente transformadora de eso. No sé eso cómo se hace, no sé cómo se logra, pero la historia me da cuenta de que hay cosas que se han transformado, de alguna manera termina surgiendo y hay culpas que se transforman en responsabilidades, en simples actos libres del ser. Parezco libertario, pero bueno, son así. Hay que recuperar la palabra libertad, Sí. igual, Sí. o sea, está Por muy favor. bien. Ataquemos. Nada, eso de mi parte para cerrar. Si alguno quiere decir algo más, así le dejamos un espacio de minutitos al otro programa que viene dentro de breve. No. Yo le quería mandar saludos a Juan Coli, aprovechando. Ya que lo nombraste. Te queremos, amigo. Bueno, saludos mandados. Gracias a la gente que estuvo del otro lado acompañando. Gracias a Anto, gracias a Joaco por la columna de todos los viernes. Y bueno, nos esperamos, che. ¿Qué pasó? Ah, bueno, tenemos más tiempo. ¿pueden creer? Bueno, De- aprovechando, porque no lo mencionamos al principio, pero hoy se cumplen 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Excelente, Así aplausos. que, Muy- sí. Sí, muy importante. Sí. Muy importante. Importante Muy. Sí. ejercerla, defenderla, que se le destine presupuesto, que exista. Sí, revisarla. Y que se mejore, sí, tal cual. Tal cual. Re. Sí, hay que seguir recuperando mucho de la tradición de los 70 y también pensar que de nuevo hoy en esta época podemos pensar, viste, la revista Topía agarra mucho de qué dispositivos para qué época y esa idea me gusta mucho. Es Bueno. complejo, pero hay que pensarlo. Ale Weiner, cuando fue a la facultad, hoy pensaba en eso también, porque me acordé que hablaba sobre el duelo y la melancolía, decía una cosa así como que lo que te permite salir, digamos, en un punto, es como reconstruir o resignificar tradiciones pasadas en las actuales. Bueno, y parte de recuperar tradiciones del que pelearon la ley de salud mental o que la sostienen, bueno, para pensar ahora. Sí, como salir de la melancolía de Charlie, que está bueno el tema. Sí. Bueno, ahora sí, ya podemos irnos, ya debemos ceder Quédense el escuchando Mala espacio. Data. Eso, Dale. quédense escuchando Mala Data, no se vayan, quédense ahí y les agradecemos un montón por estar. Nos vemos el próximo viernes, que ya se van a estar enterando de qué vamos a hablar, de qué va a ir el programa, así que eso. Chau, Adiós. chi. Nos vemos. Buen fin de...